Y quiero que hablemos, quiero que compartamos un poco. Y esta enseñanza yo la he titulado La casa, el muro y el hijo. La casa, el muro y el hijo. Y vamos a hablar de estas tres cosas basados en el capítulo 127 de Salmos. Si usted tiene su Biblia, ábrala y téngala ahí. Si trajo lapicero, vaya subrayando lo que el Señor le va mostrando en esta mañana a través de la palabra. Si no tiene su Biblia, entonces abra la aplicación de la Biblia en su celular en modo avión, porque si no le llega un mensaje se pone a leer el mensaje del WhatsApp en vez de escuchar el mensaje de la palabra. ¿Listo? Voy con ustedes. Dice así el Salmo 127. Usted acompáñeme a leerlo, leámoslo juntos como iglesia. 1, 2, 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos. Papá, yo quisiera que usted me acompañara a leer esto, pero que lo leamos bien fuerte. ¿Listo? 1, 2, 3. He aquí. No, pero vamos a leerlo de verdad con amor, no con rabia. No es como, no, qué herencia, Señor, qué herencia. No, vamos a leerlo con amor. ¿Listo? 1, 2, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y vamos a leer hasta ahí estos 3 versículos. Hay varios elementos que tienen estos versículos que acabamos de leer. El primer elemento que desarrolla el versículo 1 es el tema de la casa. ¿Y qué dice con respecto a la casa? Que la casa se ¿qué? Que la casa se edifica. Y eso tiene que ver con el ejercicio que estábamos haciendo ahorita. El ejercicio era una dinámica en la que se tenía que construir. Y se tenía que construir desde las instrucciones que la otra persona le iba dando. Ahora, si se dieron cuenta en lo que acabamos de hacer, la actividad parecía fácil, pero en realidad no era tan fácil. En la práctica no era tan fácil. Y sucede lo mismo con edificar nuestra familia. Pareciera que fuera fácil. Cuando uno se casa, uno dice, mi familia sí va a ser diferente. Yo no voy a pelear como peleaban mis papás. Nosotros sí nos vamos a entender, decía yo. Yo sí la voy a entender a ella sí me va a entender a mí. Pero usted y yo sabemos que en la práctica esta cuestión de edificar, de construir casa, es un tema mucho más complejo de lo que uno pensaba. Entonces, con respecto a la casa, el texto, el Salmo nos está diciendo que la casa hay que edificarse, que la casa hay que edificarse, que la casa está para construirse, que la casa está para levantarla. Y la palabra edificar es eso. La palabra edificar tiene que ver con construir. La palabra edificar tiene que ver con proyectar. La palabra edificar tiene que ver con pensar a futuro, con querer cada vez cosas mejores. La palabra edificar, según lo que el texto bíblico está diciendo, tiene que ver con eso, con entender. Tiene que ver, es que me estaban diciendo, me estaban mandando un pico acá a mi esposa. Tiene que ver con el hecho de entender, regálame un momento. Amor. Volvamos a empezar. Tráiganme las 2 mesas, por favor. Hay 2. No.
Entonces, edificar, cuando el texto bíblico dice edifiquen, está diciendo proyecten, piensen a futuro, traten de hacerlo mejor. Si usted pudiera construir su casa, ¿usted cómo la construiría? ¿Qué haría? ¿Qué le metería? ¿Lo haría mediocremente si está pensando en que es la casa donde va a vivir el resto de su vida y tuviera la posibilidad económica de hacerla a su gusto? ¿Usted ha pensado qué le metería? ¿Usted ha pensado cómo la haría? ¿Usted ha pensado dónde construiría? ¿Dónde compraría el lote? Creo que la mayoría de los que estamos aquí buscaríamos el mejor lugar, buscaríamos el mejor diseño, buscaríamos los mejores espacios, porque de eso se trata. Edificar se trata de buscar lo mejor. Ahora, el texto bíblico no está diciendo vayan y edifiquen, está haciendo referencia a otra cosa. Está haciendo referencia a cómo edificamos. Y hay dos componentes en este versículo: los que edifican la casa y el que de verdad tiene que edificar la casa. Ahora, ¿cómo dice el versículo 1? Si Jehová no edifica la casa, entonces en vano trabajan los que la edifican. Es un trabajo que no va a servir para nada. Es un trabajo que va a ser un trabajo vacío, ¿no? Es como cuando la señora de la casa está trapeando y ya está echando la última trapeada y sale el hijo recién levantado y pasa por toda la mitad de la sala. Esa trapeada que acaba de pasar es una trapeada ¿en qué? Es una trapeada en vano. No sirve para nada. Entonces, el texto nos está diciendo: si el Señor no es el que construye la casa, entonces en vano están trabajando los que están construyendo la casa. En este punto, si lo aterrizamos para nosotros hoy, lo que quiere decir es que nosotros podemos estar haciendo cosas para edificar nuestros hogares, edificar nuestras casas, pero si en realidad no estamos dejando que Dios sea el que guíe ese proyecto de edificación, entonces por más que nos esforcemos, ese trabajo va a ser completamente en vano. Y la persona que escribe este salmo es muy consciente de esto. La mayoría de estudiosos le atribuyen este salmo al rey Salomón. Y nos encontramos al rey Salomón acá hablando de este término, del término casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí creo que el salmo se pone un poco más interesante, porque fue Salomón el primero, fue Salomón el que terminó de construir por primera vez el templo, el tabernáculo de Dios, conocido como el templo de Salomón, porque fue Salomón el que lo construyó. En Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1, mire como dice el texto: en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Y esto es interesante porque aunque estaba construyendo el templo, el texto dice que lo que Salomón estaba construyendo era ¿qué? Era la casa de Jehová. Por eso Salomón tenía en perspectiva el hecho de saber que lo importante no iba a ser la casa, sino lo importante iba a ser quién habitara dentro de la casa, quién iba a construir la casa en realidad. En el capítulo 6, en el versículo 38 del primer libro de Reyes dice: en el 11º año fue acabada, y vuelve a decir, no el templo, sino dice que fue acabado ¿qué? Fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo ¿qué? Y con todo lo necesario, la casa de Dios, el templo. Ahora, es muy importante entender la magnitud de esta casa. El templo, la casa para Jehová que estaba construyendo Salomón, no era cualquier casa.
Era una casa muy, muy bonita, era un templo hermoso. Era un proyecto que había costado millones y millones de pesos. En otras palabras, lo que Salomón estaba diciendo es, miren, lo importante no es tanto lo bonito, impactante, impresionante de la casa. Lo importante en la construcción de esta casa es quién en realidad va a edificar la casa, para quién se edificó la casa, quién está y quién habita dentro de la casa. Y esta idea tiene que ser muy fuerte. Vea, para que podamos entender un poquito la magnitud de la belleza y de lo que costó construir esta casa, busqué por medio de la inteligencia artificial, le pregunté, que le dije, por favor, calcula en estos tiempos cuánto valdría construir el templo que construyó Salomón. El templo que construyó Salomón se construyó con ofrendas que el rey David recolectó en oro, en plata y en bronce. Solamente por encima vamos a hacer las cuentas de lo que había en oro. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 22, versículo 14 dice, David dice que dejó preparado 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Ahora, póngame mucho cuidado porque estos datos creo que nos van a abrir un poco el panorama de lo que estamos hablando. Un talento es equivalente a 34 kilos. Si usted ha ido a la tienda a comprar carne, entonces usted sabe que, por ejemplo, ya 5 kilos pesan, ¿cierto? Ahora pensemos en que un talento es 34 kilos, entonces es algo pesado, un solo talento. Ahora, ¿qué dice? Que David, ¿cuántos talentos dejó para el templo? Dice que David dejó 100,000 talentos de ¿qué? 100,000 talentos de oro. ¿Cuánto pesa un talento de oro? 34 kilogramos de oro. Ahora, 1,000 talentos por 34 kilogramos son 3,400,000 kilogramos de oro. Estamos hablando de 3,400 toneladas de oro para construir ¿qué? La casa para Jehová. Ahora, si habláramos de un precio aproximado en oro, hoy, 1 kilogramo de oro hoy, ¿sabe cuánto cuesta? 500 millones de pesos. 1 kilo de oro. 500 millones de pesos. Ahora si multiplicamos 3,400 kilogramos por 500 millones de pesos, estamos hablando que hoy en día el proyecto de construir casa para Jehová costó ¿cuánto? 1,700 billones. Billones. Se me salió gallito y todo de la impresión. Una casa para Jehová que solo en oro costó 1,700 billones de pesos. Alberto está haciendo, no, como que no, si las cuentas no me cuadran, me avise y el otro domingo corregimos. Pero igual costó mucha plata. 1,700 billones solamente en el precio del oro. Imagínense la belleza y siguiendo cada uno de los detalles, instrucciones que dio Dios para construirle casa a Jehová. Ahora, si usted, mi querido amigo, está diciendo, uy, no, eso es mucha plata, eso mejor le hubieran dado todo ese poco de plata a los pobres, bienvenido a la iglesia, mi querido Judas. También eres aceptado aquí. Ahora, aquí no es la plata, ni cuánto se gastaron en la plata, ni si eso es lo que nos vamos a gastar en la construcción de esta casa. Eso es otro tema. Aquí es el punto. El punto aquí es que yo quiero que usted trate de entender la magnitud de lo que significó construir esta casa, la casa para Jehová. Trate de pensar en la belleza, el esplendor de lo que era el tabernáculo, el lugar donde Dios iba a habitar.
Era una cosa increíble, era una cosa absurdamente hermosa. Solamente con verlo era hermoso. Pero Salomón, en el Salmo 127, dice: lo importante no es lo hermoso de la casa, lo importante no es quién está edificando la casa, lo importante de edificar una casa es que sea Dios el que ¿qué? Es que sea Dios el que edifique la casa. Y fíjense que Dios no quita a los edificadores. Lo que Dios está diciendo es: los edificadores tienen que ser conscientes de que necesitan escuchar al arquitecto, al que hizo los planos de la casa, y hacer la casa como el arquitecto original quiere que se levante la casa. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Si no es el Señor el que está en medio de nuestros proyectos, el que está en medio de las decisiones que tomamos en casa, si no es Dios, entonces por más que nosotros tratemos de hacer las cosas bien, es en vano el trabajo que hemos hecho hasta ahora, iglesia. Si Dios no ha estado presente en nuestra casa, en lo que hacemos, en cómo pensamos, en cómo vivimos el día a día, entonces lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido en vano, un trabajo que no ha servido. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo para dejar que Dios sea el que edifique mi casa? Bueno, yo quiero proponerles algo básico. Yo quiero proponerles que aprendamos a hacer casa. Y vamos aquí a un acróstico. Aprender a hacer casa es aprender a dejar que Dios tome el control. Es aprender a llevar cada decisión, cada toma de decisiones, cada compra que vamos a hacer, cada proyecto que vamos a realizar, cada emprendimiento que vamos a hacer, llevarlo a los pies de Cristo antes que actuar desde lo que yo pienso y desde lo que yo quiero. Así que, de una forma muy práctica, yo quiero invitarles a que hagamos casa. Porque cuando hacemos casa, entonces nosotros dejamos que Dios sea el que edifique la casa. Y hacer casa es esto, con la C. Número 1, ¿qué es con la C? Poner a Cristo en el centro de nuestra casa. En la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 20, Pablo está escribiendo a los Efesios y está hablando de edificar, y dice que en esa edificación Cristo es la piedra angular. Cristo es la base de todo. Cristo es donde empieza y donde termina todo, el autor y el consumador de la fe. Por eso una casa que pone a Cristo en el centro es una casa que está siendo edificada por el Señor. Número 2, con la A de K. El primero es Cristo en el centro, con la A. ¿Cuál es la A? Apartar tiempo para Dios. Una casa que está siendo edificada por el Señor es una casa que aparta un tiempo para reunirse como familia y alrededor de la palabra levantar un tiempo para pensar en Dios y para juntos orar al Señor. Y yo sé, probablemente es incómodo porque a sus hijos les da pereza, porque a sus hijos hacen caras, porque cuando los llaman a hacer el devocional, entonces les empieza a dar sueño. No importa, porque lo que estamos haciendo es siguiendo las instrucciones del verdadero arquitecto de nuestra casa. Llámenlos, tomemos tiempo, saquemos tiempo, familias, para reunirnos en casa, ahí en la sala o en una habitación, y cuando entre a la habitación de su hijo y lo vea todo desordenado, no empiece a pelear, empiece a decir: Señor, trae orden a este caos y dame amor para tener un tiempo devocional en paz. Pero reunámonos. Si usted como familia no está sacando por lo menos dos veces a la semana para reunirse como familia y tener un tiempo de oración como familia, probablemente
usted está edificando su casa solo. Entonces, número 1, Cristo en el centro. Número 2, aparte tiempo para Dios como familia. Deuteronomio en el capítulo 6 habla de la importancia de repetirle a nuestros hijos, de hablarles, de enseñarles con la S de CAS. ¿Cuál es la S? Soltar el control. Una familia que se edifica, que deja que Cristo edifica su casa, es una familia que ha aprendido a soltar el control. Y soltar el control es decirle, ¿sabes qué, Señor? Me he dado cuenta que cuando yo llevo el control todo se complica, pero que cuando te lo entrego a ti, Señor, todo se sigue complicando. Pero yo estoy más tranquilo porque sé que tú tienes el control. Soltar el control es aprender a confiar en Dios. Aunque la crisis sea completamente absurda, aunque la tormenta sea profunda, soltar el control es decirle, Señor, edifica mi casa. Soltar el control cuando veo que mi hijo se me está saliendo de las manos, que mis hijos se me están saliendo de las manos, es decirle, Señor, edifica mi casa. Soltar el control cuando mi matrimonio está en crisis, es decirle, yo no voy a luchar más en mis fuerzas, Señor, te entrego hasta desgraciado para que usted me lo juicie, Señor. Soltar el control es decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi esposo. Es que te levantes más temprano a orar por tu esposo. Es que te levantes más temprano a orar por tu esposa. Es que te levantes más temprano a orar por tus hijos. Y decirle, Señor, yo te entrego porque ya no puedo en mis fuerzas. Entonces con la S de CAS es que soltar el control. Y con la A de casa, entonces ¿qué sería? La adoración. En el capítulo 4 de Juan dice que Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, que se dejan guiar por el espíritu. Y una familia que entiende el concepto de la adoración como un principio sobre el cual se construye la familia, es una familia que va a estar siempre siendo edificada por el Señor. Tenemos que reconocer, mi querida familia, que hemos tratado de hacer muchas cosas, pero esas cosas han sido en vano porque no hemos dejado que Dios venga a intervenir. Porque Dios en nuestras familias ha sido el Dios de los domingos, pero no el Dios de la totalidad de nuestra vida. Y necesitamos que el Señor venga y se encargue de la construcción. Una construcción no donde Él va a hacer toda la labor, sino donde yo, que soy el edificador, estoy trabajando y haciendo, pero dirigido directamente por la obra de Cristo en mi vida. Por eso una forma en la que podemos dejar que el Señor edifique nuestra casa es: hagamos casa. Y este año vamos a hablar de esto. Vamos a hacer casa. Cuando les preguntemos como pastores, ¿estás haciendo casa? ¿Qué es lo que te estamos diciendo? ¿Estás poniendo a Cristo en el centro? ¿Estás apartando tiempo en tu familia para mirar a Cristo? ¿Estás soltando el control? ¿Están adorando como familia? Iglesia, este es un año para hacer casa en familia. ¿Cuántos dicen amén? Este tiene que ser un año para hacer casa en familia. Esta iglesia tiene que ser un año para que nuestras familias sean edificadas. La casa se edifica, pero la ciudad se protege. O la casa se edifica y la ciudad se protege. Cuando habla de casa, habla de lo íntimo. Y cuando el texto habla de la ciudad, habla de lo que está afuera, habla de la educación, habla de nuestras relaciones de trabajo. Y esas son cosas que se tienen que proteger. Cuando el texto dice, cuando el texto sigue diciendo que utiliza la misma figura que con la casa. Si Jehová no edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Y dice, y si Jehová no guarda la ciudad, entonces en vano vela la guardia.
Y la ciudad se protegía desde los muros que rodeaban la ciudad. En los muros que rodeaban la ciudad estaban los centinelas, estaban los vigilantes, estaban los que estaban pendientes de si venían enemigos o no. Y esa es la referencia. Cuando habla de cuidar la ciudad, está hablando de los peligros que pueden venir para dañar mi casa. Por eso es muy importante que como familia podamos detectar cuáles son actualmente los peligros que están atentando con nuestra familia. No solamente para decirle a nuestros hijos, no se junte con ese pelado, que ese muchacho yo lo he visto, a mí me da mala espina, no se junte con él, porque las malas amistades, no se trata solamente de detectar y decir, aquí no, vengo y protejo. Se trata de entender que siempre, en últimas, por más que yo trate de cuidar, si Dios no está cuidando, entonces en vano va a ser nuestro trabajo como padres. Si Dios no está cuidando, entonces en vano va a ser lo que nosotros hagamos para tratar de evitar esos peligros. Siempre el enfoque en el texto está mirando hacia Dios. Siempre en nuestra casa se tiene que tratar de Dios. Y en el versículo 3 aparece un versículo raro, ¿no? El versículo 2 en la Reina Valera dice: por demás es que ustedes se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. Un versículo como que uno queda. Yo quiero que lo leamos en esta que es la PDT, la palabra de Dios para todo. Dice así: pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Y lo que está haciendo el verso 2 es reforzando la idea que Dios viene hablando en el versículo 1. Puedes matarte tratando de edificar la mejor casa. Puedes matarte tratando de cuidar los peligros que están atentando contra tu casa. Esforzarte saliendo muy temprano de mañana a trabajar, llegando muy tarde agotado, para que mis hijos tengan una buena vida, para que la vida que yo no tuve, las cosas que yo no tuve, ellos sí la tengan. Pero no se trata de tu esfuerzo. Se trata de entender que si Dios no está en nuestro esfuerzo, entonces estamos perdidos. De nada te vale esforzarte, matarte para conseguir el pan, para conseguir lo que tienes con sufrimiento, si no entiendes que Dios a quien ama da, no solamente cuando estás siendo productivo, sino aún también cuando duermes. Y la última imagen que utiliza en el versículo 3 es la imagen de los hijos. Dice en la traducción, en la TLA: los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Son dos cosas, son dos cosas que dice acerca de los hijos. Primero dice que son la herencia de Jehová. Y esta idea de que son la herencia de Jehová tiene unos componentes muy importantes. La primera: la herencia no se le deja a cualquier persona. Cuando alguien deja una herencia, una buena herencia, no dice: y esta herencia déjesela el vecino de la cuadra, no lo conozco, pero déjensela a él. Generalmente, ¿a quién se le dan las herencias? Hijos, esposos, gente cercana, gente a la que ama. Y la herencia parte de algo muy valioso, algo que se ha construido por toda la vida, y por eso no quiere dejársela a cualquier persona. La herencia se le da a alguien importante, porque la herencia es valiosa. Y la herencia se da de algo que le pertenece a uno. En esos días, hace 8 días, que don Manuel estaba en eso, yo no pensé que fuera algo tan grave.
porque yo sé que nosotros los hombres somos un poquito visajosos con las enfermedades. ¿Cuántas esposas dicen amén? A uno le da una gripe y uno ¡ah! Y yo dije, mi suegro está ahí de visajoso. Entonces yo empecé a molestarlo, a hacerle chiste para ver si cambiaba. Y él estaba en la cama y yo me paré frente al closet de él, los zapatos y la ropa. Y don Manuel, si el Señor lo llama a su presencia, ¿usted qué herencia me va a dejar a mí? Y estaba, ay, y me volteó a mirar, deje de ser bobo. Porque no me va a dejar nada a mí, porque yo no soy tan importante para él. La herencia se da de algo que es valioso para uno y se da a alguien que es valioso para uno. Y fíjate en esto, cuando dice la herencia de Jehová son los hijos, en realidad lo que Dios te está diciendo es: ese hijo que tú estás educando y levantando no te pertenece. Ese hijo que tú tienes es algo que es mío y que es valiosísimo, es importantísimo. Y como es tan importante, yo quiero dárselo a alguien que para mí también es importante, a alguien que yo amo. Por eso te lo doy a ti. ¿Entiendes la magnitud de esto? La responsabilidad de esto. Los hijos que tú tienes son la herencia que el Señor te entregó, porque son algo importantísimo para Él y porque tú eres importantísimo para Él. Y te dice, además de que son la herencia, te pone una figura, dice, son como flechas en las manos del guerrero. Ahora, te digo yo, ¿qué piensa un guerrero en medio de la guerra cuando tiene una flecha en su mano? ¿Qué piensa? No, piensa, ¿dónde está el arco? Bueno, sí, ¿dónde está el arco? ¿Y qué piensa el guerrero cuando tiene el arco y la flecha en su mano y en medio de la guerra? ¿Qué dice? La flecha en mano del guerrero está diseñada para hacer ¿qué? Para ser lanzada. Por eso, nuestros hijos tienen que ser edificados, preparados, construidos, no para que se queden el resto de la vida con nosotros, para ser lanzados. Y tú y yo como padres necesitamos edificar en ellos el carácter de Cristo, para que cuando llegue el momento puedan ser lanzados y puedan dar al blanco que Cristo quiere al que ellos lleguen. Josh McDowell, en su libro Papás Comprometidos, dice que todo papá debería lograr estas 7 cosas en el proceso de edificación, de educación, de construcción de su hijo. Número 1, formar una relación correcta con Dios. Número 2, desarrollar una relación saludable con los demás. Número 3, tener una autoestima saludable. Número 4, resistir la presión sexual. Número 5, ser una persona íntegra. Número 6, desarrollar convicciones profundas. Y número 7, saber cómo manejar el éxito y saber cómo lidiar con el fracaso. Son 7 principios que él va a desarrollar en su libro con bases bíblicas, pero en este momento no podemos entrar en cada una de ellas. Pero lo que me llama la atención de estas 7 cosas es que están enfocadas en preparar a nuestros hijos para que puedan ser lanzados. Queridos padres que están en esta mañana presentes, sus hijos son una herencia importantísima que el Señor puso en sus manos. Y las puso en sus manos porque ustedes son importantísimos para Él. Pero los puso en sus manos para que los preparemos, para que puedan ser lanzados como una flecha. A veces pensamos que el verdadero cuidado está en que a nuestros hijos no les pase absolutamente nada. Cuando los hijos de uno están pequeñitos, uno pone almohadas por todas partes,
Uno se acuesta a dormir, nosotros poníamos una colchoneta en el piso para que si el niño se caía de la cama, entonces no se cascara tan duro. Y uno llega y cuando están empezando a caminar uno usa la pata de ellos, porque cuidado, mi amor, y siempre se le cae a uno. A la mamá nunca se le cae. A uno de papá es el que se le cae. Los huevos, las escalabradas siempre son en las manos de uno. Y uno está todo tiempo tratando de aquí y allá, que no se caiga, que no se pegue. Y si por uno fuera, mis hijos ya crecieron, pero si por nosotros fuera, no nos gustaría que a Nicolás y a Sebastián les pasaran cosas feas, cosas duras. Nos gustaría protegerlos siempre. ¿Qué te pasa, mi amor? Tranquilo, sí. Porque a uno le duele cuando a ellos les pasa algo duro. Pero quizás no se trata tanto de eso. Se trata también de que en esa formación yo no les evite el sufrimiento, sino que pueda estar ahí en medio del sufrimiento y decirle, también me pasó, pero creo que Dios puede hacer esto, porque su palabra dice esto. Porque a veces cuando formamos niños muy protegidos, cuando formamos niños a los que les evitamos los malos tiempos, los malos momentos, a los que les solucionamos absolutamente todo, cuando llega el momento de lanzarlos, ay, pero ¿por qué no salió adelante mi hijo? Probablemente fue porque como papá evitaste que le pasara esto. Evitaste al máximo que sufriera. Pero a veces el sufrimiento también es una escuela que nuestros hijos necesitan pasar. Porque el sufrimiento pasado por Cristo y visto desde la perspectiva divina hace que el sufrimiento tenga sentido. Quizás no en el momento que se vive, pero cuando vayamos a lanzarlos, ahí vamos a entender toda la diferencia. Es caminar con ellos en medio del sufrimiento, porque ese mismo hijo que estaba intacto, ahora atravesando el sufrimiento y pasando por el sufrimiento y entendiendo que Dios es Dios también del sufrimiento, cuando llega el momento de ser lanzado como una flecha en mano del valiente, entonces va a ser el sufrimiento el que le va a permitir volar mejor. Y lo vas a lanzar. Y va a ir tan rápido que la gente se va a tener que quitar. Uy, pero este man, ¿de dónde viene? Viene de una familia que se dejó edificar por Cristo y que aprendió a vivir a Cristo también en medio del sufrimiento. Y por eso ese hijo irá como una saeta. Le dije al Señor que le cayera sobre el que estaba en pecado. Será como una saeta. Cuidado que ahí va una flecha que volará. Uy, le cayó a mi mamá. ¿Qué tal, iglesia? Si pensando en estas cosas entramos en este tiempo de dedicación de las familias, el Salmo 127 nos invita a ver las familias así. Las familias tienen que verse como una casa que se edifica y como una ciudad que se protege. Una casa en la que yo edifico escuchando al arquitecto, y una casa donde yo protejo dejando que él venga y proteja mi casa. Una casa que entiende que los hijos son un tesoro increíble que Dios nos entregó porque nos ama, y nos lo entregó porque considera que somos importantes para Él. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, a que si usted tiene a su familia, se reúna con su familia, con sus hijos. Si usted vino solo, piense en su familia. Y si usted ve a otro solo ahí y le da confianza, pues acérquese y hagan familia por un momento. Déjame decirte esta última cosa. Alcanzamos a calcular el valor tan grande que tuvo construir la casa de Dios, el templo. Un valor casi incalculable. Lo interesante es que ese templo ya se derribó
un templo que había sido construido para que la presencia de Dios habitara, y que la presencia de Dios habitara era lo que le iba a dar verdadero valor a esa casa. Ahora ese templo se derribó porque ahora se levanta un nuevo templo. Ahora el templo, dice el Señor, que somos nosotros, el lugar donde Él habita. Y que Él habite dentro de nosotros es lo que le da un valor incalculable ahora a la casa. Tú ahora eres la casa. Que el Señor diga que ahora Él habita en ti es lo que te da un valor incalculable a ti. Entiende en esta mañana que el Señor sigue creyendo en ti, que tu valor no lo definen ni las circunstancias, ni tus fracasos, ni tu dolor, ni los rechazos que has experimentado. No, que el valor que tú tienes lo define quién habita dentro de ti. Eres digno de que la presencia del Rey habite dentro de ti. Y quien te hace digno es Cristo Jesús. Por su muerte en la cruz nosotros fuimos sanados, restaurados. Eres valioso y no te has dado cuenta de eso. Que hoy dejemos que la presencia de Dios venga a edificarnos. Que hoy dejemos que la presencia de Dios venga a llenarnos.